hoy un día como hoy fue que expulsaron se suspendió la participación de Cuba en la OEA. Ustedes saben que en la OEA se funda, Cuba fue fundacional en la OEA en el año 1948 en Bogotá, en Colombia. Se aprobaron entre todos los estados, pues en la novena conferencia, se aprobaron pues una serie de artículos, 28 artículos sobre los deberes y sobre los derechos y deberes del hombre. Y todo el mundo estuvo de acuerdo en que el ser humano pues nace con unos derechos naturales, ¿no? Derecho a la vida, todos nacemos iguales y libres, todos nacemos iguales y libres. Esto pudiera ser difícil de demostrar que el hombre viene al mundo con derechos, pero es el ideal de la humanidad es que nosotros tengamos una dignidad. Y recuerden que José Martí dijo, bueno, el culto a la dignidad plena del hombre, primer principio de la República. Muy bueno. Cuba estuvo de acuerdo, fue fundacional en el 48, pero en Cuba hubo una revolución y sin entrar en detalles de quién, Estados Unidos, la Unión Soviética, en realidad el Estado que existía en Cuba cuando Batista da el golpe de Estado y cuando Fidel dice, él y sus revolucionarios, que va a restaurar la Constitución del 40 y el orden anterior, o sea, Fidel Castro hace un anuncio reaccionario, dice, yo estoy haciendo esta revolución no para traer un nuevo orden, sino para restaurar un viejo orden que ya está establecido en la Constitución. Ese es el nuevo orden que quiere restaurar. Todas las revoluciones hacen este tipo de anuncios, de que vienen a restaurar algo que en el pasado andaba bien, pero que se corrompió, y vienen a rectificar los errores, vienen a corregir el sistema que se ha corrompido. Y así lo hizo Fidel, igual que todos los revolucionarios. Luego ya ustedes saben que tomó otro camino. Pero en realidad, cuando se produce la revolución, la discordia entre Estados Unidos y Cuba fue fuerte y la CIA realmente se involucró y bueno, hubo sabotaje, hubo grupos y lo más importante fue la Brigada 2506 yendo a Cuba guiada por la inteligencia norteamericana, pues derrotar a la revolución naciente. La verdad es que producto de todo ese enfrentamiento, Fidel Castro decide, él y la gente lo apoya, en tomar el camino del socialismo, del marxismo-leninismo, en este caso el modelo soviético. Y yo quiero que se sepa por qué hubo también parte de la reacción de muchos países. Bueno, realmente el voto contra Cuba fue 14 países latinoamericanos dijeron, no, Cuba no puede estar, es incompatible el marxismo con los principios fundacionales de esta organización. Y 14 países dijeron que Cuba se tenía que ir. Pero otros se abstuvieron, dijeron, nosotros somos neutros en esto. Los neutros fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México. México fue el único que posteriormente mantuvo la relación diplomática, porque todo el mundo posterior a esto rechazó a Cuba en su relación diplomática. Ahora, el rechazo de la organización, que obviamente Estados Unidos tiene un peso muy grande y estamos en los días de la Guerra Fría, fue porque realmente era visto el marxismo como una dictadura de una nueva burguesía camuflajeada bajo el pretexto de que servía, pues representaba los intereses de los trabajadores, de los humildes, en una dictadura que llevaría hacia un comunismo sin Estado. Pero yo les voy a recordar estas palabras de Lenin, y creo que para Lenin estaba claro, y Fidel Castro cuando dice, yo sí era marxista-leninista, ustedes han visto el famoso video donde hay una continuidad, hay una historia, una narrativa donde Fidel continuamente le dice al pueblo y a la opinión pública doméstica y exterior, en el exterior, les dice, yo no soy comunista, el pueblo de Cuba sabe que nosotros no somos comunistas, pero al final Fidel Castro dice, yo sí era marxista-leninista, como si yo he sido un mentiroso, todo este tiempo, porque yo realmente era una cosa y no lo decía. Yo asumo que desde una posición elitista, este pueblo es demasiado inculto. Si desde el principio, en vez de ponerme una paloma santificadora de mi revolución, hubiera dicho que yo era un marxista, pues la gente no me iba a rechazar, porque la gente asociaba al comunismo, lo asociaba a la dictadura de Batista, que era el hombre de los comunistas en Cuba. El hombre de Stalin en Cuba fue Batista, Fidel sería el hombre de Khrushchev. Pero la definición esta es importante y ya voy a compartir rápido con ustedes, del mismo Lenin. Lenin dice, el capitalismo de Estado es incomparablemente superior. Dice Lenin que el capitalismo de Estado es superior desde el punto de vista económico a nuestra economía actual. Se refiere hasta a los tropiezos colectivistas que habían tenido. Eso es en primer lugar. O sea, el capitalismo de Estado es superior a esta
basura que tenemos. Y sigo citando. Y en segundo lugar, no tiene nada de temible para el poder soviético. O sea, para el poder soviético dice Lenin que no hay ningún problema con el capitalismo de Estado, no de la sociedad civil, no de los privados, sino del Estado. En segundo lugar, no tiene, repito, nada de temible para el poder soviético, pues el Estado soviético es un Estado en el que está asegurado, no sé cómo, el poder de los obreros y de los campesinos pobres. No, usted puede decir que la luna es azul, pero eso no se corresponde con la realidad. Decir que está asegurado y no explica por qué, Lenin no explica por qué está asegurado, por qué está garantizado que esto no se desvíe, que este capitalismo no caiga en manos de una nueva burguesía que tendrá un semblante hipócrita, que no dirá que son burgueses, dirán que son marxistas, que son la vanguardia del proletariado, que están ahí mientras los hombres están en la industria o en el campo, ellos están ahí para representar los mejores intereses de los humildes, pero del discurso a la realidad hay un trecho. Más adelante dice, el capitalismo de Estado, según toda la literatura económica, esto lo dice Lenin, es el capitalismo que existe bajo un régimen capitalista, cuando el poder estatal subordina directamente a sí mismo estas o las otras empresas capitalistas. Pero nuestro Estado es proletario. Se apoya en el proletariado, da al proletariado todo, atrae hacia sí a los campesinos, partiendo desde abajo. Recordaréis que hemos comenzado este trabajo a partir de los comités de campesinos pobres. Por esto es por lo que son muchísimos a los que desorienta este capitalismo de Estado. Para que esto no ocurra hay que recordar lo fundamental, que en ninguna teoría ni en ninguna literatura se analiza el capitalismo de Estado en la forma en que lo tenemos aquí, por la sencilla razón de que todas las nociones comunes relacionadas con estas palabras se refieren al poder burgués, problema de palabras, del poder burgués en la sociedad capitalista. Y la nuestra es una sociedad que ya ha saltado de los raíles capitalistas, porque no ha entrado aún en los nuevos raíles, todavía, es verdad. Pero este Estado no lo dirige la burguesía, sino el proletariado. No queremos comprender que cuando decimos Estado, este Estado somos nosotros, es el proletariado, es la vanguardia de la clase obrera. Bueno, palabras, sofismo. Nosotros somos el Estado y representamos al pueblo y somos al mismo tiempo capitalistas, pero al mismo tiempo estamos como los humildes. Continúa el salario, continúa la plusvalía y todo esto pues espantó a la gente que estaba a cargo de los estados políticos latinoamericanos. No digo que no digo que no estuvieran bastante subordinados al poder anglosajón, pero en América Latina todo el mundo estaba de acuerdo en que el ser humano tenía unos derechos liberales frente al Estado que eran eran consecuencias de un derecho natural dado por la naturaleza o por Dios. Cualquiera de las dos variantes, para mí, dado por Dios, el derecho natural no se puede justificar en una jungla sin un código moral, sin una espiritualidad, aunque sea dogmática, que derive de la religión. Es imposible decir que el ser humano tiene derechos naturales apoyándonos exclusivamente en la selva, porque en la selva no reina precisamente ni la justicia ni la bondad. En la selva, la libertad que existe, que sí hay mucha libertad en la selva, es una libertad no organizada, civilizante, no organizada debajo de un Estado que garantice a los débiles, por ejemplo, o a las minorías sus derechos fundamentales. Eso no existe en la selva. En la selva el león se come a la oveja y no le explica por qué lo hace, ni va a ser citado a un tribunal, ni nadie lo va a juzgar, porque en la selva la libertad, que es muy grande, existe, pero no es una libertad organizada bajo la razón, sino bajo la ley del más fuerte, la ley de la jungla. Así que yo no creo que hay mucho fundamento original, ¿no? en los derechos basándose en la selva. Creo que más bien el hombre se basa en sus mitos. Ahora que el hombre haya, a través de revoluciones como la francesa, secularizado esos mitos y sustituido el culto a Dios por el culto al Estado y a la ley y a la filosofía muchas veces, que es el filósofo el que viene a sustituir al sacerdote, pues eso no quiere decir que no sea fundamentalmente algo muy espiritual, muy metafísico, porque hablar de derechos del hombre, pues es una cosa que no es real, ¿no? Los derechos del hombre, ¿quién se los concede, no? Se lo tiene que conceder el Estado. Por eso que es importante el Estado político. Ahora, a lo que yo voy, ¿cómo quitar en un pueblo el sentido comunitario? Y ahora sí voy con ustedes a compartir. El sentido comunitario, que no tiene nada que ver con el comunismo, que es superior al comunismo y que se ejerce de forma bastante natural
y termina siendo costumbre el que unos ayuden a otros, sobre todo en la familia y en la comunidad cercana, en la aldea, en el municipio. La ayuda solidaria y fraternal, las dos cosas, en una pequeña comunidad, pues es algo muy natural. Y cuando llega el comunismo, pretende politizar esto y formar una gran familia, destruye entonces los gremios, destruye el comunismo que conocemos, ¿no? El real, destruye los sindicatos pequeños, las cooperativas, destruye los municipios y hace todo un estado gigantesco, centralizado y totalitario. Entonces vienen a sustituir a la familia, crean nuevas familias que no son reales y se basan en separar a la juventud de la familia natural sanguínea y crear colectividades artificiales que terminan en desastre. Pero lo que yo me refiero en cuanto a cómo quitar a un pueblo el sentido comunitario es muy específico y se quita a través de dos herramientas grandes. Una, la intervención del sistema de justicia, de los tribunales, a favor de las demandas, de las demandas egoístas de unos contra otros. En una palabra, hay un conflicto entre dos personas y se castiga a la acción más solidaria y se premia a la acción más egoísta. Luego, a través de la televisión, de la propaganda, del internet, de lo que sea, se da a conocer el acto egoísta de este individuo solitario y se convierte en costumbre. Específicamente hablando, esto ha pasado en China, cuando China necesita activar el individualismo, necesita activar la no solidaridad clásica, sobre todo de las colectividades agrarias en China, pues se piensa en que para que sea efectivo el capitalismo de Estado, que es lo que hay, bueno, un capitalismo más que el soviético, el capitalismo hasta financiero que ocurre en China, pues lo que se hace es que se le empieza a dar importancia, se reconocen las demandas de unas personas contra otras y se va quitando el impulso de solidaridad porque la gente se intimida.